Muy bien, empezamos entonces. Hermanos y hermanas, son bienvenidos esta noche a esta entrevista muy especial en este grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Gracias, Lucky, por estar con nosotros. ¿Verdad? Vamos a empezar entonces. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue tu niñez? Bueno, nací de buenos padres, como lo dijo Nefi. Soy la mayor de 8 hermanos, por lo tanto, disfruté mucho del amor de la familia. Si algo tuvimos en abundancia y aún lo tenemos, es el amor de un padre que nos ayudó a saber que las cosas eran posibles, nos enseñó a servir, nos enseñó a poder ayudarnos unos a otros, y por ser la mayor de 8 hermanos tuve la bendición de poder crecer en un ambiente familiar muy agradable. Una madre amorosa, un padre dedicado y hermanos y hermanas con quien jugar. Sin necesidad de poder acudir a los vecinos, teníamos un equipo en casa para poder jugar, para poder disfrutar y sobre todo para poder aprender a amar y servir. Esa es mi niñez. Muy bien, muy bien. ¿Y algunas cosas que pudiste aprender de tu papá o de tu mamá durante la niñez? Algo que mi papá y mi mamá nos enseñaron desde pequeños fue a confiar en Dios. No asistíamos a alguna iglesia, pero teníamos principios que nos ayudaban a poder creer que Dios era un ser real y su Hijo Jesucristo. Nos enseñaron a orar, nos enseñaron a poder acudir a Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Cómo fue tu juventud y dónde la viviste? Bueno, yo nací en Retaluleu. eh, Crecí en Coatepeque los primeros años, en un ambiente muy agradable, en un lugar donde respirábamos aire puro, no había luz eléctrica, no había agua potable, pero todo eso hacía el lugar más interesante. Tuve la dicha de compartir y convivir con mis abuelos paternos y creciendo en un ambiente agradable, rodeado de muchos primos, tías, tíos, disfrutábamos mucho de las actividades en familia. Seguidamente de ello, por el trabajo de mi papá, nos mudamos a algunos lugares como Retaluleu, volvimos a Retaluleu y luego conocimos Palín y ese lugar le encantó a mi mamá. Por lo tanto, de los 6 años en adelante nos desarrollamos los 8 hermanos en ese bonito lugar que queda aquí en Guatemala. Muchas gracias. Las cosas que estudiaste en la vida. Bueno, tuve o tengo padres que siempre nos enseñaron a poder aprender. Mi papá nos compró un morralito y nos dijo: ahora tu trabajo será estudiar. Entonces, de los 8 hermanos, todos disfrutábamos la escuela, disfrutábamos la oportunidad de aprender. Tuvimos la dicha de ser becados, varios de los 8 hermanos, y muy curioso le preguntaban a mi mamá: ¿y usted qué le da de comer? Porque pues todos nos esforzábamos por poder ser buenos estudiantes. Y empecé mi escuela en una escuela nacional, los primeros estudios, pero siempre me gustó buscar oportunidades para aprender. Entonces, siendo la mayor de 8 hermanos, sentía la responsabilidad de ser un buen ejemplo. Por lo tanto, hacía por hecho las palabras que mi padre nos enseñaba, que era poder prepararse para poder servir a nuestro país y también poder servir en familia. Estudié la primaria, la secundaria, luego estudié secretariado bilingüe, después de ello estudié para traductor jurado, saqué una administración de empresas, una carrera técnica y posteriormente a ello también estudié en la Universidad Nacional la licenciatura en administración de empresas. Me encanta estudiar, me encanta aprender. Actualmente sigo estudiando, nunca he dejado de estudiar. He tenido la dicha de estar en casa cuidando de mis hijos, pero siempre he aprovechado las oportunidades que el Señor nos da por medio de los medios que nosotros podamos encontrar para prepararnos.
Am, ¿Cómo es que llega el Evangelio a tu vida? Muy bien. Bueno, siempre busqué de Dios, viniendo de una familia unida, amorosa, que nos enseñó principios y aparte nos respetó. Busqué de pequeña, asistí a una iglesia evangélica donde aprendí cosas muy especiales, muy buenas. Luego me di cuenta que también las monjitas servían, ¿verdad? Y en el lugar donde crecimos, pues habían varias de ellas. Entonces, todavía no había tenido oportunidad de conocer el Evangelio y decidí estudiar para prepararme y poder ser una monja. Estudié por varios años, aprendí también cosas muy especiales, pero había algo que me hacía falta. Realmente yo no sabía qué era. De los 18 a más o menos los 24 años, estuve en estos buenos lugares y un día, llegando a mi casa, por estar estudiando en la capital, mis padres vivían fuera de la ciudad. Entonces viajaba los domingos para poder estar, compartir con ellos. Me enteré que ellos habían conocido de una iglesia y el nombre me pareció muy interesante, pero nunca había escuchado de ellos. Entonces, un domingo, estando en casa, llaman a la puerta y cuando abro la puerta veo a dos jóvenes muy sonrientes, muy presentables y me sonrieron, me saludaron y pues los pasamos adelante. Entonces, la primera pregunta que yo les hice por ser católica en ese tiempo era si ellos creían en la Virgen María. Y ellos me contestaron sabiamente, creemos que es la madre de Jesucristo. Sabemos que ella fue ese vaso escogido. Eso me agradó mucho. Y me dijeron, y vamos, cuando continuamos conversando, que me iban a compartir un libro que hablaba de ella. Y me llamó la atención. Entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con miembros de la Iglesia de Jesucristo que lo representaban a él como misioneros. Mis padres ya habían aceptado el Evangelio de Jesucristo y mis hermanos como Murphy y Marlon, que hoy está aquí con nosotros, pude observar que se estaban viviendo cambios muy especiales para la familia. Entonces, me interesé porque dije, ha de ser algo bueno. Entonces, en ese momento que ellos compartieron conmigo ese primer mensaje, pude sentir que era verdad. Hubo algo que llenó mi corazón, mi alma, y decidí poder aprender. Entonces, al regresar a la capital, yo le comenté a mi tutora, ¿verdad?, de la iglesia a la cual yo estaba asistiendo, y pues no fueron cosas muy buenas las que me hablaron de la iglesia, pero ahora que lo medito es porque carecían de información. Entonces, mi padre me invitó a ir a la iglesia, también mis hermanas, y fui, me gustó la música, me gustó ver cómo se trataban entre sí, pero algo bien especial fue que acepté la invitación de poder estudiar el libro de Mormón. Conocía de la Biblia, pero no sabía nada del libro de Mormón. Mi padre me había regalado este libro y cuando regresé a casa, aquí en la capital, decidí estudiarlo. Los misioneros me invitaron a orar. Y cuando yo hice mi oración, sentí algo en mi corazón, algo en mi pecho que me confirmaba que esto era verdad. Cada 8 días viajaba a Palín, pero yo iba con el entusiasmo y el deseo de poder saber qué más me iban a enseñar. Hice muchas preguntas a los misioneros. Lastimosamente no guardé las listas de preguntas que yo tuve tiempo de hacer viviendo fuera de casa, en la capital. Y lo hermoso fue que 2 meses y medio después, mi papá me bautizó. Pero si algo yo puedo testificarles es que supe que esta iglesia era la iglesia que yo estaba buscando, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Señor testificó por medio del Espíritu que esto era lo que me hacía falta. Y pues ese fue el momento en que pude aceptar
ser bautizada. Como les comenté, mi padre me bautizó en otro municipio porque no había capilla en ese tiempo. Era una casa alquilada. Muy bien. Tenemos, creo que déjenme mostrarles una foto de su bautismo y entonces tal vez nos contás un poquito más de lo que pasó ese día. ¿Está bien? Sí. Ujú. Mientras muestras la fotografía, quiero comentarles que cuando yo me iba a bautizar, no había agua. Entonces, el enemigo siempre aprovecha, ¿verdad? Que nosotros podamos tener alguna duda o retractarnos a veces de las decisiones que hemos tomado. Yo había orado para que todo saliera bien. Cuando supe que no había agua y que tuvieron que llenar la pila, en un momentito yo pensé, eh, es correcto lo que estoy haciendo, pero vino a mí un sentimiento de mucha paz. Se llenó la pila, eh, todos estuvimos listos y llevé a cabo esa ordenanza que dio principio al primer paso para recorrer este camino. Mi bautismo fue la puerta que abrió las bendiciones con las cuales ahora tengo y los convenios que hasta el momento yo he podido hacer. Los misioneros fue un guatemalteco y un americano. Y agradezco tanto a ellos por su paciencia y por el amor con que me enseñaron. Realmente fueron ángeles en mi vida y los recuerdo por siempre. Se llamaban ellos. Eh, Ahorita mismo no recuerdo el apellido del elder guatemalteco, tal vez mi padre o Marlon lo recuerdan, pero el americano sí, Elder Bay, él era de Estados Unidos y estuvo justo en el tiempo que me estuvieron enseñando. También hubo otro elder que estuvo aquí en Guatemala, Elder Valladares, Elder Ramírez, perdón, que fue parte de mi conversión. Él también me enseñó en esa época en que yo estuve recibiendo las charlas para poder hacer convenios con el Señor. Sí. El guatemalteco se llamaba Elder Morales. A Elder Morales. Sí. Bien, ¿cómo fue el cambio entre estar estudiando para monja y convertirte a la iglesia? Bueno, estaba acostumbrada a la disciplina, ¿verdad? Por ser lugares donde también servíamos mucho. Entonces, cuando yo decido bautizarme, yo estaba estudiando allí parte de mi educación universitaria. Por bendición, yo ya me había graduado de la primer carrera. Entonces, cuando yo les informé, pues me despidieron, ¿verdad? Yo trabajaba, estudiaba ahí, me preparaba. Me despidieron porque no aceptaban una persona que tuviera otra religión, ya que el lugar era católico, ¿verdad? Ellos tienen una organización que se llama el Prelado del Opus Dei y pues entonces me dijeron que yo ya no podía seguir estudiando ni trabajando. Bueno, pensé, pues, incluso me dijeron si podía sopesar y meditar mi decisión, pero yo rotundamente dije que estaba dispuesta a poder continuar en la iglesia que había conocido, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y mis compañeras de universidad, una de ellas me comentó que había una oportunidad donde ella trabajaba. Y entonces, aunque me despidieron y aunque dejé la universidad, tuve la bendición de poder tener un trabajo y fue muy pronto. El Señor contestó mis oraciones muy pronto. Así es que también me cambié de universidad, tuve que empezar de nuevo y empecé esa transición, ¿verdad? De poder participar de las actividades de la iglesia y poder saber que el Señor nos daba la promesa que podíamos ser una familia eterna. Eso me llamó mucho la atención. Bien. Al bautizarte en la iglesia y empezar, como mencionabas, ¿cuál fue una de tus principales metas después de ser miembro de la iglesia? Bueno, yo no sabía
que yo podía ser misionera. Pero cuando yo me enteré, esa fue una alegría muy grande para mí. Sin embargo, yo ya tenía 25 años. Entonces, cuando me comentaron que yo podía ser misionera, esa fue mi primera decisión. Tenía poco tiempo de ser miembro, ¿verdad? Apenas un año y meses, pero para hacerlo bueno siempre hay oposición, ¿verdad? Cuando, cuando me dicen que yo puedo servir, eh, me indicaron que por la edad ya no iba a ser posible. Entonces me dieron el llamamiento de secretaria del patriarca. Bueno, esa fue una experiencia muy hermosa. Yo pude ser testigo de cómo nuestro Padre Celestial conoce a cada uno de sus hijos y hay promesas especiales para cada uno de nosotros. Siendo secretaria del patriarca, me pregunta un consejero de la estaca que qué había pasado con mi misión. Yo le expliqué y luego me dijo, ¿y tienes todavía el deseo? Yo le dije, sí. Entonces me dijo, bueno, si tu deseo es servir, yo sé que vas a poder hacerlo. Él consultó nuevamente y después de una reunión, él me informó que yo podía continuar con mi proceso. Entonces, acudí a hacerme los exámenes respectivos. Y cuando yo fui con la doctora, que estaba en ese municipio donde crecimos, en Palín, Escuintla, ella me indicó que mis niveles de hemoglobina estaban muy bajos y que ella no me podía firmar mi ficha misional, mi carpeta, porque no cumplía con los requisitos de salud. Entonces, al recibir esa respuesta, pues fue muy triste para mí. Algo muy hermoso que yo podía hacer. En ese momento se me indicaba que no iba a ser posible. Regresé a casa, pues triste, ¿verdad? Pero guardaba la esperanza que algo bueno podía pasar. Uno de mis hermanitos pequeños, en ese tiempo, Marlon, él me dijo que fuera al templo, a los alrededores del templo, porque en ese tiempo yo todavía no había entrado al templo. Entonces me dijo, ve, eh, toca las paredes, ora y pídele al Señor que te salve. Entonces se me dio una unción y yo me fui al templo, creyendo que el Padre me iba a conceder ese deseo. Regresé, tuve mis citas. Me recuerdo cuando mis hermanos me preguntaron, ¿cómo te fue? Bien, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Y cuando regresé para mis exámenes médicos, la doctora decía que yo estaba iniciando una leucemia y que por eso no era posible que me firmaran mis papeles. Pero mi hermano, él me prometió que yo iba a ser sano. Entonces, eh, regresé a que me hicieran los exámenes y cuando la doctora me sacaron sangre, todo el proceso, pero luego pidió que nuevamente tenían que hacer otro examen y yo veía que se consultaban con los médicos que estaban en ese momento y entonces ella me cuestionó y me preguntó, ¿qué hizo? Me dijo, ¿qué hiciste? Me dijo, ¿hubo algo que hayas hecho? Entonces yo le dije, pues solo seguir sus instrucciones. Entonces, pero yo en mi corazón sabía lo que había hecho y me dijo, tuviste que haber hecho algo más, porque no puede ser. Yo te hice los exámenes y eran positivos, pero ahora ya te he hecho varias pruebas y las 3 pruebas han salido negativas. Entonces, fue allí donde yo pude compartir con ella lo que había hecho. Y recuerdo muy bien sus palabras que me dijo, bueno, creo que eres una mujer de fe y el Señor te ha sanado. Después de ello, yo corrí, me fui rápido a mi casa y yo iba feliz, ¿verdad? Sabiendo que el Señor me había sanado. Desde ese momento, yo pude saber que el templo es un lugar de milagros. Sin haber entrado, el Señor me sanó
Y a partir de ese momento, eh, yo decidí que ese iba a ser mi lugar favorito después de mi hogar. Entonces, eh, me prepararon, bueno, recibí todas las instrucciones y a los 26 años yo estaba sirviendo una misión. Bien, ¿en qué país serviste? Muchas gracias por la experiencia. Yo serví en San Salvador Este. Como en El Y Salvador. sí, y quiero comentarles que fui una misionera muy sana, sirviendo en un lugar, en un país hermoso donde nuestra gente vivía los, las consecuencias de una guerra. Encontramos personas muy especiales. De hecho, hoy mi mejor compañera está aquí, es Marta Valencia. Y tuve excelentes compañeras, pero con ella, que es de Costa Rica, tuvimos un compañerismo muy especial. Juntas conocimos a familias maravillosas que abrieron no solo las puertas de su hogar, sino de su corazón. Eh, Pude dar testimonio de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Ese tiempo en que yo serví, eh, comí frijolitos con cucaracha, no porque la hermana que los preparara no fuera limpia, sino era alrededor, ¿verdad? Que los lugares no eran pues tal vez los más aptos, pero aún tomando agua de río, agua que ellos guardaban en tambos con sanguijuela, y uno pudo haber dicho, me voy a enfermar, pero yo quiero testificarles, hermanos, en esta noche que el Señor nos ayudaba a que eso no nos hiciera daño. Recuerdo muy bien cuando descubrí las cucarachas en los frijolitos, sabía que si yo informaba de lo que tenía la comida, la hermana que nos daba esos alimentos iba a quedar sin el único ingreso que ella tenía en ese tiempo, cuidando de su familia y varios nietos. Entonces me quedé callada y solo terminé mis alimentos, pero ni siquiera dolor de estómago me dio. Entonces yo pude ver la mano del Señor en la misión. Pude saber que el Señor busca a sus hijos, nos envía a donde están, así sean en los refugios más recógnitos, más lejanos. Encontrábamos familias hermosas que estuvieron dispuestas a hacer convenios con el Señor. Bien, bien. ¿Cuál era tu deseo para tener una familia? Bueno, ya en la misión yo ya llevaba mi bendición patriarcal. Y yo busqué en la bendición patriarcal si se me prometía que iba a tener hijos, pero no encontré esa promesa. Cuando yo salí a la misión, mi patriarca me dijo, sea muy obediente porque es posible que muera en la misión. Entonces yo dije, yo voy a hacer todo lo posible por cumplir con lo que el Señor quiere. Pero yo tenía una petición para él. No encontraba en la bendición patriarcal que se me prometieran hijos, pero sí se me prometía que iba a ser muy feliz y que debía predicar el Evangelio por toda mi vida. Con esa promesa en mente, yo dije, bueno, yo le voy a pedir al Señor que me ayude a encontrar un esposo, un hombre que ame al Señor. Y esa era la petición en mi corazón, que yo pudiera ser esposa y madre, porque del hogar donde yo venía era un hogar hermoso, era un hogar donde se vivían los principios que el Señor deseaba que sus hijos pudieran recibir. Entonces, ¿se imaginan que yo no hubiera tenido la bendición de encontrar ese varón especial? Y le pedí un consejo a mi papá. Papi, ¿cómo puedo saber yo quién es mi esposo? Y él me dijo 5 cosas y se las comparto por si aquí hay jovencitas o los padres que puedan orientar a sus hijos. Él me dijo, busca esto en el varón que decidirás que sea tu esposo. Me dijo, primero, que ame a Dios sobre todas las cosas. Segundo, que ame mucho a su madre. Tercero, me dijo, que no sea tacaño. Cuarto,
sea muy trabajador. Quinto, que desee servir y en su deseo de poder servir, que pueda respetar, que pueda amar. Entonces, con esas claves, me dijo, sal con los jóvenes que te pretendan y busca esto en mente. Él me decía siempre, respeta y respeta de tú mismo. Siempre nos dio ese consejo, que conociéramos primero a las personas, pero ya con ese mapa, entonces, en el momento en que yo fui bendecida con muy buenos trabajos, y uno de mis jefes me dijo, bueno, eh, ya es tiempo, ¿verdad? Que usted pueda pensar en poder formar un hogar. Cuando regresé de la misión, mi preocupación era que yo no sabía computación. Cuando me fui eran máquinas de escribir y cuando regresé ya estaban las computadoras. Por lo tanto, eso ocupaba mi mente. Pero eh, decidí servirle al Señor en su santa casa. Después de la misión, yo serví como obrera. Y la verdad, no recuerdo cuántos años tengo de ser obrera. Solo sé que el Señor me dio la oportunidad de servir. Y siendo obrera, te recuerdo una vez que yo le pregunté al Señor, Padre, ¿cómo puedo saber quién es mi esposo? Y pues después de que no tenía ningún pretendiente, yo salí con 10 jóvenes, algunos, la mayoría exmisioneros, porque yo buscaba a alguien que tuviera mis mismos principios. Y recuerdo muy bien que estando en el templo, en el salón celestial, le pregunté a nuestro Padre Celestial y él me indicó quién era mi esposo. Así es que sin que él lo supiera, yo ya sabía quién era mi esposo. Pero él se iba a casar, era el mes de octubre y él se casaba en diciembre con anillo y toda la boda preparada. Pero pasó algo. Cuando el Señor me indicó que era él, yo le dije, Padre Celestial, no es él. Él se va a casar en diciembre. La novia trabaja aquí en las oficinas de área donde yo trabajo. La veo todos los días y yo sé que ellos se van a casar. Pero el Señor tenía un propósito. Yo le había preguntado y él me contestó. Después de 2 meses se disolvió el compromiso y empezamos a ser amigos, muy buenos amigos. Y después de 1 3 meses, entonces nos comprometimos y bueno, pues él era ese hombre especial que el Señor me había dado y me había contestado mi oración. Él se llama Oscar Soria. Muchas gracias. ¿Cuántos hijos querías tener? Yo quería tener 12 hijos. Viniendo de una familia numerosa, yo quería superar los 8 hermanos. La verdad que disfruté mucho de mis 8 hermanos. Me encantan, los amo y la verdad somos una familia que disfruta mucho de poder compartir unos con otros. Entonces yo dije 12 hijos. Como que era supermercado, hice ese pedido, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito y me enseñó. Yo quería tener todos esos hijitos porque quería tener una familia grande. Sin embargo, no fue así. Cuando yo me casé, nuestra decisión con mi esposo fue que íbamos a tener los hijos que el Señor quisiera. Y cuando yo le dije a él que quería tener 12 hijos, él dijo, vemos los que el Señor nos quiera dar. Pero hubo oposición. Yo no pude quedar esperando bebé tan rápido. Y cuando quedé esperando bebé, yo perdí mi primer bebé. Entonces, pues siendo ya una persona adulta, porque yo me casé a los 31 años, ¿verdad? Ya para lo normal en nuestra sociedad, yo ya era una persona bastante mayor y le llevo 5 años a mi esposo. Entonces, yo le dije al Señor, acudí al lugar de milagros. Y yo le dije, Padre, si tú escuchaste a Ana, quien tuvo un hijo, yo quiero ser la Ana de este. Y yo le oraba de su pecado. Y tuve 12 embarazos, es decir, que perdí 9 bebés y 3 felizmente están en este mundo.
pero creo firmemente en la promesa que podré ver esos seres especiales que Él me dio. En las últimas pérdidas que tuve, yo lloraba mucho por ellos, pero mi esposo me dio una bendición. Y en la bendición me dijo, tú has sido elegida para tener hijos que no necesitan pasar la prueba de la vida. Ellos necesitan regresar al hogar del cual salieron. Entonces, esa fue como la respuesta a mis lágrimas y no volví a llorar. Pacientemente acepté la voluntad del Señor, pero Él me premió. No me dio solo un hijo. Al tener la primera hija, yo luego le dije, Padre, perdóname, pero ¿podrías darme un mi varón? Y el segundo fue un varón. Y luego le dije, Padre, ¿serías tan amable de concederme la vida de otro hijo más? Y me concedió una nena. Entonces, tengo 3 hijos aquí y 9 allá, del otro lado del río. Muchas gracias. ¿Por qué? Si me dices que no recuerdas cuántos años has servido en el templo, a lo menos danos una idea de cuántos son. Bueno, regresé de la misión más o menos a los 28 años y una de mis metas fue que siempre iba a estar allí, por lo menos una vez por semana. Hicimos el acuerdo con mi esposo que una vez por semana íbamos a asistir al templo. Así es que él también se hizo obrero. Y el lugar donde él me puso la niña fue en el templo. Allí fue donde nos comprometimos y después de ser sellados un 30 de abril, un 29 de abril, perdón, decidimos eh, que asistiríamos siempre. Y bueno, me casé a los 31 y tengo 57. Han pasado bastantes añitos y no recuerdo exactamente cuántos años tengo de servir, porque solo faltaba cuando estaba en estado de gestación. Y mis hijos crecieron alrededor del templo, los 3. De hecho, cuando entrábamos al templo, eh, nos apoyaban miembros de nuestra familia, pero luego ellos se quedaban en los alrededores del templo, cuando nosotros estábamos en la casa del Señor. Nunca les pasó nada. Siempre el Señor los resguardó con sus travesuras de niños, pero ellos disfrutaban también estar allí. Y bueno, han pasado los años y pues actualmente somos obreros con mi esposo. Y es mi lugar favorito. Mi hogar y el templo son mis lugares favoritos, en donde yo puedo acudir al Señor. Muy bien. ¿Por qué amas tanto el templo? Amo el templo porque es un lugar en donde puedo sentir la presencia del Señor. Tengo experiencias muy, muy especiales, en donde yo he podido ver la mano de Él. He acudido para dar gracias por el cumpleaños de un bebé, de uno de mis hijos, como también he acudido cuando han estado en un hospital. Hemos acudido cuando alguien de la familia ha estado enfermo, pero también hemos acudido para poder dar gracias. Entonces, considero el templo el lugar de milagros para los hijos de Dios que tienen la oportunidad de asistir a su santa casa. Y me encanta servir porque puedo ver a nuestras queridas hermanas y hermanos que acuden en busca de esperanza, que acuden en busca de una respuesta. Y he sido testigo de que el Señor contesta nuestras oraciones en su santa casa. ¿Por qué te gusta mucho la historia familiar? Me encanta. Eso fue algo también que me fascinó de la iglesia, ¿verdad? Poder saber que había una conexión entre los seres que han muerto, que no conocieron el Evangelio, incluyendo muchos de nuestros familiares. Y es muy hermoso poder llevar a cabo estas ordenanzas. Entonces, uno de mis llamamientos fue el poder ser encargada en ese tiempo de recibir los rollos, de cuando antes usábamos unos equipos grandes, y es un ambiente donde uno puede sentir la presencia del Señor, en donde en muchas ocasiones uno puede percibir que estos seres
realmente quieren hacer convenios con el Señor. Entonces, me encanta la historia familiar porque nos conecta. Y una de mis súplicas al Señor es que nuestra generación actual, a la cual pertenecemos, podamos ser esos eslabones fuertes para que nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos puedan saber que se puede lograr ser fiel, se puede llegar a esas promesas que el Señor nos ha dado. Y por eso me encanta historia familiar. De hecho, actualmente voy a estudiar para ser una genealogista. Voy a estudiar en BYU la licenciatura para hacer Family Search, para poder ayudar. Muy bien. Voy a mostrar una foto y necesito que me digas quién es ella y qué sientes por ella. Mm. Ella es mi abuela materna. Yo me llamo Lucrecia del Carmen y llevo el nombre Carmen porque así se llamaba mi abuelita. Mi abuelita eh, fue un ser que nos dio mucho amor y quiso mucho a mi papá, a todos sus hijos, pero sentíamos que mi papá era el hijo favorito. Él era el más pequeño. Y al llevar su nombre, eh, me encanta saber cómo era ella y las enseñanzas que recibí por ser la mayor. Ella nos enseñó que siempre hay que ayudar. Nos enseñó que el que pide siempre no debería de irse con las manos vacías. Hemos hecho las ordenanzas por ella y por mi abuelito, pero para mí ella es la representación del amor puro de Cristo y de una mujer servicial. Ella era mi abuelita Carmen, Carmen Barrios Ruiz. Tengo una más. ¿Quién era ella? ¿Y qué significa para ti? Ella es mi madre. Mi mamá, María Rosario Soto, fue una mujer que nos enseñó a amar al Señor, una mujer de mucha fe. Tuve de la dicha de poder estar con ella los últimos 6 meses. Acordamos con mi esposo que yo iba a estar con ella y disfruté tanto del amor que ella tenía por Jesucristo. En medio de todas las enfermedades que ella vivió en esta tierra, fue uno de los seres que raramente se quejó. No recuerdo que se haya quejado. Ella decía que siempre debíamos de perdonar. Decía, ella nos enseñó que las cosas materiales no son las más importantes. Nos enseñó la puntualidad. Entrábamos a las 9, a las 7:30, ella ya iba para la iglesia. No esperaba un vehículo cuando ella podía caminar. Entonces aprendimos a poner al Señor en primer lugar, gracias a sus enseñanzas, gracias a su amor. Y quiero contarles una experiencia especial que tuve. Cuando ella murió, luchamos, ¿verdad? Mis hermanos, siendo ocho hermanos todos, tratamos de dar lo mejor que pudimos para que ella pudiera vivir, pero era el tiempo del Señor. Recuerdo que ella tuvo un sueño y ella me dijo, hija, fíjate que pienso que ya me voy a ir. ¿Por qué, madrecita? Porque me soñé que estaba vestida de blanco y alrededor estaban todos mis hijos y estaban llorando. Y entonces, pues yo le dije, no, madrecita, vas a ver, será en el tiempo del Señor. Sin embargo, 2 meses después sucedió como ella lo había soñado, idénticamente como ella me lo planteó. Entonces yo ahí pude saber que el Señor le anunció que ella ya iba a partir. Aún en medio del dolor que ella vivía, ella amaba la vida y siempre predicó el Evangelio de Jesucristo.
Tan es así que su fisioterapista, un joven que le atendió en sus últimos días de vida, ella le predicó el evangelio. Este joven se bautizó y actualmente él continúa dentro de la iglesia. Apenas ha pasado un año y él recuerda con mucho amor a mi mamá. Ella le encantaba estudiar las Liejonas. eh, Tuvo muchos llamamientos, pero creo que el más especial para ella fue el ser esposa y madre. Disfrutaba ser mamá, disfrutaba ser esposa y amaba con todo su corazón a mi papá. Después de 57 años de matrimonio, ella partió de este mundo hermoso. Pero eh, me preguntaron por qué yo no lloraba tanto, pero tuve una experiencia especial en el templo. En una ocasión yo estaba en el salón celestial y estaba sola y tuve la bendición de poder verla. Ya no había dolor en su rostro, ya el dolor físico había desaparecido. Ella estaba radiante, eh, su rostro eh, irradiaba paz y he tenido la dicha de poder verla 4 veces en su santa casa. Entonces, si hay un lugar donde nosotros podemos encontrarnos con nuestros seres queridos, es el templo, la casa del Señor. Mi esposo y yo la vimos y yo dudando dije, será mi imaginación, pero él me dijo, no, es tu mamá. Entonces testifico nuevamente que el templo es el lugar de milagros. Y así como yo tuve la bendición de poder verla, yo puedo saber que ella está feliz. Y ese ser especial es mi madre. Bien, muchas gracias por compartir tus sentimientos tan sagrados, ¿verdad? ¿Qué consejos nos darías para seguir haciendo la historia familiar? Que podamos tomar un tiempo cada día. Regularmente, las 24 horas que tenemos, las planificamos. Pero si nosotros agregamos 15 minutos, 20 minutos para poder dar ese tiempo a nuestros seres queridos, eh, ellos nos lo van a agradecer. Y vamos a tener la dicha de poder disfrutar de ese espíritu. Quiero comentarles que durante la pandemia, mis hijos, pues bueno, uno de mis hijos está ahora en la misión, pero ellos hicieron junto a mis 2 niñas muchas de las ordenanzas que estamos terminando ahora, porque hicieron muchas, ellos encontraron muchos eh, miembros de nuestra familia y yo podía sentir el espíritu de Elías cuando ellos estaban trabajando. Es algo que les ayuda a mantenerse cerca del Señor, el poder hacer historia familiar. Y qué dicha la que nosotros podemos sentir como padres cuando sabemos que ellos aman la obra del Señor. Y por eso me encanta la historia de familia. Ha cambiado tu vida gracias a la historia familiar. Ah, el, ha cambiado mi vida porque puedo darme cuenta que estamos aquí por un tiempo, que tenemos un tiempo de vida y a veces lo vivimos como que siempre estuviéramos acá. Entonces, historia familiar me hace pensar en que no estaría aquí todos los años que tal vez quiero, pero que cada día que el Señor me da, cuente para Él y lo divido de esta manera. Eh, Tomo un tiempo para estudiar las Escrituras, mi tiempo para ir al templo, pero mi tiempo también para poder hacer las ordenanzas. Entonces, también tengo experiencias lindas que se complementan con las de mi hermano Marlon, las de mi papá, porque juntos hemos podido encontrar seres especiales. Rápidamente quiero comentarles que se llevó a cabo el evento de Ruth, ¿verdad? Es un evento de historia familiar a nivel mundial, pero se lleva a cabo en un lugar especial en Estados Unidos. Mientras yo estaba, yo me inscribí, tuve la dicha de recibir contactos de varios de mis familiares de Canadá, de Estados Unidos, que
que han hecho mucho de la historia familiar. Entonces, es maravilloso poder conectarnos con seres que también ellos se están esforzando por ayudar a esos familiares que ahorita no tienen un cuerpo, pero a quienes nosotros podemos apoyar llevando a cabo esas valiosas ordenanzas, las ordenanzas del Señor. Muy bien. Muchas gracias, Lucky, por tu tiempo, mi querida hermana. Gracias por todo lo que nos pudiste compartir este tiempo y gracias por tu espíritu. Quisieras terminar, quisiéramos escuchar tu testimonio. Bueno, mis queridas hermanas, hermanos, eh, yo sé que Jesucristo dirige su obra. Sé que esta es su iglesia. Yo sé que el profeta Russell M. Nelson ha sido llamado por Dios. Él, tal como lo dijo en la conferencia, nos invita a ser pacificadores, pero nos invita a abrir nuestra boca para poder compartir este hermoso evangelio. Si hay algo que disfruto mucho es compartir el evangelio verdadero de Jesucristo. Y me encanta hacerlo de este lado del velo y del otro lado también. Yo sé que estamos en el camino correcto, hermanos y hermanas. Y si queremos mantener un espíritu misional, invitemos a nuestros buenos misioneros a nuestro hogar. Si tenemos niños pequeñitos, nietos, ese espíritu les ayudará a recordar que tenemos un compromiso con el Señor, de poder predicar este evangelio real, de poder participar en el recogimiento de Israel. Yo sé que esta es la iglesia que Jesucristo restauró. Sé que el profeta José Smith, como hombre valiente, que estuvo dispuesto a poder hacer la voluntad del Padre. Él fue un profeta, lo es, y si algo también deseo es un día poder estrechar su mano y darle las gracias por el ejemplo que nos dio. Amo a mi Señor. Él es mi amigo, Él es, Él es mi confesor, Él es mi todo. Y junto a mi esposo y a mis amados hijos, eh, es mi esperanza que un día le podamos ver, que podamos vencer la buena batalla de la vida y juntos, como hermanos, como familia, un día podamos vernos como lo dice la escritura y los signos, hasta vernos con el Rey. Y comparto mi testimonio con ustedes, que las escrituras testifican de ese Dios vivo. Y al estudiarlas y meditar sobre ellas, estamos siguiéndolo a Él. Y lo comparto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por tu ejemplo, por tu ayuda siempre. Te amo mucho. Ok, ¿algunos de ustedes tienen alguna pregunta para ella? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Gracias, hermana, por tu testimonio. Yo estoy me siento muy fuerte al espíritu. Gracias realmente por tu testimonio, por tu vida dentro de la iglesia. Qué hermoso, realmente. Muy agradecida por esta oportunidad de escucharla. Gracias. Yo creo que todos estamos igual por el hermoso testimonio y por su gran espíritu y de servir al Señor. Realmente, como se recuerda la canción que escuchábamos en la misión, que ha reflejado el rostro en su semblante, realmente se ve el rostro del Señor en este. Wow, me encanta conocer personas tan maravillosas como usted, realmente con un gran testimonio, porque nos ayuda a fortalecer el nuestro. Muy amable hermana. Mire, yo estoy con curiosidad. ¿Qué día sirve en el templo? ¿Qué manda, perdone? La ¿Qué día? curiosidad. ¿Qué día Ah, sirvo en el templo? Ah, sí, cabal. sí. Bueno,
Cuando trabajaba servía los sábados de madrugada. Así estuvimos por muchos años. Luego, cuando tuve la dicha de poder estar con mis hijos y criarlos, entonces asistíamos viernes, luego decidimos quedarnos viernes y actualmente estoy sirviendo los días martes junto a mi esposo. Siempre hemos tratado de ir juntos, ya casados y de novios también. Ay, qué Servir por lindo. los martes, sí. Gracias, hermana, gracias. Realmente muchas bendiciones y saludos para todos. Muchas gracias, hermano. Hermana Solecito. Lindo nombre. Gracias, Vane. ¿Hay alguien más que quisiera agregar algo o preguntar algo? Bien. Vamos entonces a terminar. Gracias. Tal vez alguna experiencia que ella nos pueda contar con sus hijos cuando se bautizaron y en qué templo se casaron o sellaron ellos dos y en qué templo se sellaron sus papás y, y el patriarca, ¿cómo está ahora? Su salud. Buenas noches, hermana. Soy hermana Vidaurre. Hermana Vidaurre, por su voz la reconocí. Eh, Hermana Vidaurre es un ejemplo para todos nosotros. Ella tiene muchos años también que ha servido en la casa del Señor. Y pues bueno, nosotros nos sellamos en el Templo de Guatemala. Yo fui la última que me sellé a mis padres, ya adulta, y mis padres también se sellaron en el Templo de Guatemala. Em, Mis hijos, los tres se bautizaron y actualmente, pues la hija mayor ya sirvió una misión, el segundo está sirviendo en México y la tercera va para Bolivia, La Paz. Entonces, si hay algo que a mí me llena de mucho gozo es que de la familia, cinco servimos misiones, de mis ocho hermanos. Y tenemos una hermana muy especial, todos son especiales, pero María Galicia. Ella es una mujer llena de fe y la quiero, admiro mucho y cada uno tiene una misión especial. Mi hermano Marlon es un hombre de mucha fe. Mi hermano Murphy, no digamos, ellos dos fueron los primeros en bautizarse en nuestra familia y pues hemos tenido la dicha de ver servir a mi papá. Él actualmente es patriarca y sirvió como presidente, como consejero, y tuvo como obispo muchos años, como presidente de rama varios años. Entonces, hemos vivido en un ambiente de gracias a este evangelio. Yo sé que todos los que estamos aquí presentes podemos tener esos momentos especiales. Y algo bien especial también es que debemos de dejarlos registrados, ¿verdad? Para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir, como lo dicen las escrituras. Eso es lo que yo le puedo decir, querida hermana. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo o preguntar algo antes de terminar? Es que le digo que si su papá, el patriarca, sirve solo a Palín o también es patriarca para Escuintla y otros pueblos aledaños a Palín. Él es patriarca de la estaca Amatitlán y que abarca Palín y Ah, Amatitlán y San Vicente ah, ¿Sí? Pacarí. Pues ahora puedo levantar la mano y... gracias. Para servirle. Mana Betty, Ay, sí, gracias. Quiero felicitar a su hermana. Realmente ha sido una experiencia muy hermosa en esta tierra y de progreso. Lo más importante es haberse acercado al Señor, trabajar en esta hermosa obra como es la redención de los muertos, unir a las familias, fortalecernos nuestro testimonio y la convicción de que Jesucristo vive. Él es el único medio por el cual podemos unir a nuestras familias.
Yo la felicito, hermana. Hay que seguir trabajando hasta el último día de nuestra vida. Mientras tengamos vida, hay que seguir trabajando en la historia familiar y hacer las ordenanzas de ellos en ese sagrado lugar de santidad. Les felicito. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Betty. Sí, Marta, levantaste la mano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Marta, es tu tiempo. Hola, buenas tardes. Pues yo quería pues expresar mi agradecimiento por Lucky, maravilloso testimonio. Muchísimas gracias por ayudarnos y nutrirnos espiritualmente. La verdad es que inclusive desconocía muchas cosas de tu testimonio y estoy agradecida por poder escucharlo y la verdad es que mi espíritu se fortaleció mucho y agradezco al Señor por la bendición y la oportunidad que me dio de conocerte y haber servido juntas a nuestros hermanos del Salvador. La verdad es que muchísimas gracias, hermana. Le amo mucho y agradezco al Señor por su infinita misericordia de haberme dado una compañera tan especial. Siempre me elevas mucho espiritualmente y no hay día que no agradezca por ello. Que el Señor te continúe bendiciendo y yo sé que tú eres una de las escogidas del Señor. Gracias, Martita. Muchas Mi gracias. querida, gracias. Muy bien, entonces el tiempo es un verdugo que no lo podemos detener. Quisiéramos seguir toda la noche, pero tenemos que ir a descansar. Para algunos países ya, digamos, tenemos algunos hermanos argentinos, ya están llegando a la medianoche ahorita, ¿verdad? Pero gracias a todos por unirse. Gracias por hacer su tiempo y que aprendamos juntos. Que Dios pueda bendecirnos esta noche para siempre nacer en nosotros el deseo de seguir haciendo la historia familiar y que juntos podamos reunir a nuestras familias y juntos podamos recibir un día al Salvador. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, hermano Sergio. Amén. Hermano Murphy, muchas gracias por todo. ¿Puede extender la misma invitación a los amigos que están aquí ahora? Sí, sí, sí. Necesitamos muchas manos. Claro que sí. A todos aquellos que quieran unirse a nuestro grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, en el área de mensajes van a encontrar el link para poderse unir, ¿verdad? O escríbanos y con todo gusto podemos ayudarles para que vengan y nos ayuden a seguir estableciendo y haciendo historia familiar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces a terminar Gracias. esta noche. Voy a dejar de grabar